Hoy en su programa Recorridos con Jair vamos a estar nuevamente en el municipio del Retiro, Antioquia. Estamos acá en el patio de una bellísima casa de las que adorna el parque principal que queda en toda la esquina de la entrada a nuestra población. Es la casa, pues en este momento la habita don Luis Fernando, es de su propiedad, pero esto es una herencia. Don Luis Fernando, me da mucho gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa. A mí me encanta conversar con usted, a nuestros televidentes, porque usted conoce mucho la historia de nuestra población. Gracias, Jair, te agradezco mucho y estoy siempre dispuesto para lo que consideres necesario para recordar un poquito de las cosas que nos recordamos y de lo que ha sido el Retiro. Esta casa en este momento es de mi esposa Lucero y mía, pero viene por tradición. La compró mi abuelo en el año de 1917, pero ya era una casa, no era una casa nueva. Él la cambió por una casa que hay yendo para el cementerio, al frente de la casa de don Roberto Escobar, la casa de estos Mejías, de Helio Mejía. La cambió por esta, no sé cuánto es Simón, y eso hace que esta casa está en poder de nosotros, de la familia. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Lino Mejía. Don Lino Mejía. Lino Mejía y Leonor Mejía. Bueno, don Luis Fernando, pues hablar de este municipio, usted conoce mucha historia, se la han contado, usted es nacido acá, fue alcalde, fue tesorero, ha ocupado diferentes cargos públicos y con orgullo ha sido militante del Partido Liberal toda la vida. ¿Por qué no empezamos? Porque por ahí me di cuenta de otra faceta suya, que usted fue músico en su época de juventud o de niño. Pues ahí músico no, pero sí le jalamos un poquito a eso. Lo primero fue cuando estaba yo en la escuela de varones en la Francisco Antonio Uribe, que el rector era don Antonio Villegas, un profesor oriundo de Sonsón, que nos tocó a nosotros. Él formó la banda de guerra aquí, una banda de guerra. Creo que había habido otras, en las cuales recuerdo mucho que el tambor mayor que en ese tiempo se llamaba era Alfonso López, el célebre figurita. Él era pero en esa no estuve yo. En esa eran ya de unos alumnos más avanzados, de tercero o cuarto año, porque cuando eso aquí no había sino hasta tercero o cuarto año de primaria. Luego después fue esta banda de guerra, una en la que estamos nosotros en una foto, que el que manejaba la batuta o tambor mayor, como se llamaba, fue Julio Jaramillo, el célebre que le decía el orejón. Los tambores eran Ignacio Botero Vallejo, por el cual el liceo lleva su nombre, Jorge Botero, hermano de Raúl Botero, Jorge Botero, y mi persona. Los otros eran Chepe Bravo, Ignacio Botero también, Jorge Botero no, Ignacio Botero, los tambores o redoblantes que llamaban, y los otros eran, las trompetas eran Alfonso Mejía, Guillermo Cuervo, que era, creo que tiene por ahora una finca por los lados de Nazaret, y Ignacio Botero, Alfonso Mejía y Guillermo y Cuervo. Bueno, los integrantes de la agrupación eran todos de acá del municipio del Retiro. Sí, todos del Retiro, con excepción tal vez de Cuervo, que era de los lados de Montebello, pero estudiaban aquí en el Retiro, en la escuela. Sí. Bueno, y después ya también teníamos una barra aquí de amigos del Retiro y tuvimos un conjunto que se llamó Los Pibes del Vacilón, los Pibes del Vacilón, no recuerdo por qué ese nombre, pero fuimos bien, era un conjunto en que nos íbamos a las fincas y tocamos varias veces en el Club Medellín, alternando con la orquesta Italian Jazz.
Los integrantes de ese conjunto era Jairo Vallejo, primo mío, que ya murió, Alberto Mejía Vallejo, tío de los Vallejos, de los Mejía Vallejo, a Ignacio Botero, Alfonso Mejía, hijo de doña Amelia Salazar, Darío Sánchez y mi persona, somos 6. Y es decir, nos tocó muchas presentaciones, lo tuvimos alrededor de 2 o 3 años, también con ese mismo conjunto. Hicimos una especie de club o salón social donde se bailaba y se hacían unas fiestas muy amenas que quedaba aquí donde está ahora el local de la notaría, que eso era de Rodolfo, del que llamaban el obispo. Allí había unas fiestas muy buenas que ya era de nosotros, nos lo administraba. Entre otros, en estos días me encontré con este que llaman Mamita, Ricardo Chica, ese era uno de los administradores. Yo hace días que no lo veía, ayer me lo encontré. Ese fue uno de los, él administraba el club y nosotros tocábamos allá, era muy bueno. Aparte de tocar en este club que tenían, ¿dónde más los llamaban a presentaciones? Como te digo, en fincas, en las fiestas. Y también aquí en el Retiro nos llamaban de pronto, por ejemplo, recuerdo mucho el padre Jaime Vallejo. El padre Jaime Vallejo de pronto nos mandaba llamar, él se venía a tomar tinto aquí a donde es el tinteadero, de don Guillermo Cadavid en ese tiempo, y nos mandaba a llamar y nos pagaba. Me acuerdo que a nosotros nos gustaba mucho porque nos pagaba, me parece que eran 2 pesos o 20, no, 2 pesos, creo que era en ese tiempo, pero eso era un platal, y para nosotros que éramos estudiantes. Y él le encantaba que le tocáramos la cumbia cenaguera, pero él la llamaba, era la olla guamacera, y nos la ponía a tocar 3, 4, 5, 6 veces y nos daba la plata, es muy querido. Teníamos gratos recuerdos del padre Jaime Vallejo. También había en ese tiempo un alcalde aquí, que fue don Jaime Tobón Sanín. Él nos llamaba algunos días y nos decía que estuviéramos a las 10 de la noche en la ventana de la casa de él, que la casa era aquí donde ahora está la Casa de la Cultura. Él la tenía arrendada, en ese tiempo era de los señores Peláez, de los descendientes de Ricardito Peláez. Y también nos llevaba, nosotros teníamos que ir a las 10 de la noche, tocarle 3 o 4 canciones, el himno nacional y gritarle que viva el alcalde del Retiro. Y ya nos veníamos, pero nos pagaba bien, pues, de acuerdo con la época. Y nosotros éramos felices cuando nos tocaba eso. ¿Y de qué corriente era ese alcalde? Ese alcalde era liberal, que ese alcalde tuvo esta situación. Cuando los conservadores, aquí siempre había habido alcaldes liberales, pero cuando los conservadores ganaron el poder en el año 46 con Mariano Ospina Pérez, debido a la división entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal, entonces ellos ganaron los conservadores, entonces ya ellos en cada pueblo ponían, así fue el pueblo fuera de absoluta mayoría liberal como era el Retiro, ellos nombraban alcaldes conservadores. Entonces aquí hubo varios alcaldes conservadores. El último alcalde liberal en el año 46 fue don Alejandro Arias, tío de Salvador Arias, de Mario Arias, de Laurita, de Tocayo. Él fue el último alcalde liberal que hubo, don Alejandro Arias, que lo llamaban Moraito. Y nombraron a don Abel Vallejo, conservador, de los pocos conservadores que había en el Retiro en ese tiempo, persona muy querida, pero ya luego, cuando don Abel lo trasladaron o salió, en fin, ya comenzaron a nombrar otros alcaldes conservadores, algunos de muy buena recordación, como por ejemplo don Arturo Palacio, el padre de uno que fue profesor aquí, Juan Manuel Palacio, pero hubo otros de una recordación bastante maluca, como fue un señor Pedraza, Hernando Pedraza,
que persiguió bastante al Partido Liberal, don Erlindo Giraldo, uno que le decían o llamaba Pionono, no sé si era el nombre o era sobrenombre, que fue cuando mataron al mellizo de los Garcías y a Cundo. También mataron un Castañeda, que hubo varios muertos liberales. Ellos se asesoraban de una policía que traían, no era la policía de aquí, sino porque en ese tiempo la policía era municipal y la mayoría de los policías eran de aquí, pero ellos también los fueron destituyendo y traían unos policías que se llamaban chulavitas, que fueron los que hicieron la violencia, pero aquí más bien la violencia no fue tan brava como en otros municipios, porque los pocos conservadores de aquí la iban supremamente bien con los liberales, la iban muy bien. Mi papá, que era uno de los jefes liberales de aquí, Daniel Botero, pero todo el mundo le decía Lolo, tenía la tienda y la cantina aquí donde ahora funciona la farmacia Esmar. Allí venían grandes personalidades como Alberto Lleras, Carlos Lleras, Jorge Eliezer Gaitán, Darío Echandía. Todos esos grandes jefes liberales de ese tiempo venían a su tienda, a su cantina, y ahí era donde se hacían todas las reuniones con varias personas, como don Abel Ramírez, que fue otro gran jefe liberal de aquí del Retiro, el Buey, el célebre Buey, muy querido, de quien hay muchas cosas para contar, de don Antonio Vallejo, don Rafael Vallejo, Pedro Luis Montoya, en fin. Ya entonces, como les digo, ya pasó cuando ya vino el Frente Nacional en el año 57, ya volvieron a nombrar alcaldes liberales, ya era la paridad, que tenía que haber igual número de cargos de liberales y conservadores. En ese tiempo no había todos los partidos que hay hoy, no eran sino liberales y conservadores. Entonces nombraron aquí a don Jaime Sanín, quien vino aquí al Retiro. Aquí el pueblo se alegró mucho porque era un alcalde liberal después de tanto tiempo. Y recuerdo que los jefes liberales y la gente aquí le preparó un gran recibimiento y contrataron la banda para darle una retreta y el señor no fue, les quedó mal, los dejó plantados. Bueno, pero son cosas que pasan. Ya luego vinieron otros alcaldes, ya entre ellos recuerdo ya a don Luis Carlos Robledo, que estuvo del año 58, creo, hasta el 63 o 63. En el 63 salió por una pelea que tuvo con el Consejo. De ese Consejo hacía parte don Abel Ramírez, Ignacio Botero, la señorita Nelly Montoya, en fin, ya eran consejos paritarios, eran 4 liberales y 4 conservadores en el Consejo, no recibían ningún emolumento. Tuvo un problema con el Consejo y lo trasladaron a Concordia, pero después vinieron 2 o 3 alcaldes y hizo mucha falta, se notó la ausencia de don Luis Carlos, y los mismos liberales y conservadores que lo habían hecho salir, fueron a Concordia y le pidieron que se volviera para acá. Volvió, me acuerdo que se le hizo un gran recibimiento. Yo considero que de los alcaldes buenos que ha tenido el Retiro, y al cual tal vez ha sido muy olvidado, ha sido don Luis Carlos Robledo. Pues uno escucha mucho hablar de don Luis Carlos Robledo, y qué bueno, esto hace parte de la historia del municipio del Retiro. Don Luis Fernando, en esa época, ¿qué perfil tenía que tener un ciudadano para que lo nombraran alcalde? ¿O solamente con que fuera amigo del gobernador, con eso lo nombraban? No, prácticamente pues tenía que tener alguna instrucción, no necesariamente bachiller, yo creo que ni bachiller se exigía una persona que tuviera buenas relaciones y demás, y que el pueblo pedía su nombramiento muchas veces,
pero otras veces no, eso era impuesto directamente desde la gobernación de Antioquia. El gobernador elegía al alcalde y lo tenían que, pues el pueblo lo recibía, ya si él comenzaba a cometer sus alcaldadas y sus cosas, pues el pueblo ya apunte memoriales y todo, ya salían de él, ya eso fue hasta el año 88 que ya comenzó la elección popular de alcaldes. Claro que sí, me imagino que en esa época pues tenían que tener cierto liderazgo, ser muy cívicos y sobre todo estar pues amparados o apoyados por alguno de los partidos, ya fuera liberal o conservador. Don Luis Fernando, pues, bueno, usted me va a contar algo de lo que estamos hablando porque ya iba a pasar a otro tema. Sí, no, yo quisiera decir esto, que no siempre los alcaldes eran del Retiro o del pueblo. Por ejemplo, aquí en el Retiro, los alcaldes, el último alcalde que fue del Retiro, que lo comentaba yo ahora, o último no, en el periodo conservador, en el periodo liberal, don Alejandro Arias era del Retiro, no recuerdo anteriormente. Don Abel Vallejo era del Retiro. De los alcaldes conservadores que estuvieron aquí, ninguno era del Retiro. Y de los liberales, los únicos alcaldes, ya luego, cuando comenzó la alcaldía liberal, el gobierno liberal, el único alcalde liberales fui pues la señorita Nelly Montoya y Luis Fernando Botero, de aquí del Retiro. Los demás, ninguno había nadie aquí. Luego estuvo Margarita Mejía, cuando Belisario, que fue de las últimas por decreto. Pues creo que hubo, no, después estuvo León, Jaime Arturo, todos ellos. Pero como le digo, no necesariamente los alcaldes eran oriundos del pueblo, no. La mayoría aquí fuimos muy poquitos los que fuimos alcaldes siendo oriundos del pueblo. Bueno, aquí interesante con don Luis Fernando Botero, una de las personas que más conocen de la población, de acá del municipio del Retiro. Aunque él nació en otra casa aquí enseguida, porque él ya lo hemos entrevistado en varias oportunidades, gran parte de su vida la ha pasado acá en esta casa. Y quisiera que habláramos un poquito de esta casa, este patio, devolvámonos por allá a la época de niño, cuando todas las familias tenían la vaca y a ustedes los muchachos les tocaba encerrar y ir a traer la vaca, que no se les fuera a mamar el ternero. Sí, aquí en mi casa siempre, mi papá fuera de la tienda y la cantina, administraba las fincas El Sinú y La Miel, que eran propiedad de don Adriano Montoya y Tulia Botero, una hermana de él. Y aquí siempre en mi casa mantenían vacas y nosotros teníamos una que fue mi segunda madre, Rosita Burticá, de los lados del Portento. Fue mi mamá y ella, pues yo las considero mi segunda madre. No es de otros Buriticás, de Ricardo de Buriticá, de unos Buriticás de ahí, pero del Portento. No sé si puede ser de la familia Ñato, no sé. Bueno, ella era la que ordeñaba las vacas y a nosotros nos tocaba ir en la Manguita, donde está ahora Germán, la casa de Germán, el negocio de Germán, el de las bicicletas, y la casa de Jorge Enrique, todo eso era una manga, ya era donde estaba. Sí, pero la del frente, esa era de don Salvador Calderón, donde está el Club Hípico. La del frente era de don Adriano Montoya, allá era donde estaban las vacas y los caballos y todo, que era todo eso donde está la casa de Jorge Enrique Vallejo, de Nuevo Retiro, prácticamente lo de Nuevo Retiro. Creo que todo eso es la Manguita, nos tocaba traer y demás. Ahí pasábamos. Y de resto estudiábamos. ¿Dónde quedaba el colegio? No, era la escuela pública, aquí no había colegio. El colegio, es que hubo en otra época, pero a mí no me tocó. Nosotros del cuarto año que lo tuvimos que pagar nosotros porque nos lo autorizó a doña Tránsito Serna, una gran profesora, una mujer ilustrísima de aquí del Retiro. Ella nos dio a Ignacio Botero, Alfonso Mejía, Alberto Mejía, Darío Sánchez, en fin, nos hizo el cuarto año, no había sino hasta cuarto año de primaria, ya en quinto teníamos que emigrar. De don Antonio Villegas yo quiero contar alguna anécdota. Por ejemplo, él era un señor de Sonsón,
se mantenía muy cachaco, muy organizado él y todo. Y nos enseñaba en la escuela todos los corridos, de Jorge Negrete sí, pero Juan Charrasqueado, Las Milpas, Amapola del Camino, todo eso. Entonces aquí había un padre, que el párroco era un padre toro. Cuando eso los sacerdotes tenían mucha injerencia en la escuela. Entonces iba el padre allá y ninguno sabía los cantos a la Virgen, ni al corazón de Jesús y eso, sino esas. Y entonces el padre se enojó y lo hizo cambiar de aquí, porque él no nos enseñó, era muy católico y nos llevaba a misa y rezar y todo, pero cantar no, el canto era todo música de la buena y no nos enseñaba ningún canto religioso. Le gustaba más la música popular en esa época, que era la famosa música de carrilera. Pero venga, no me contó dónde quedaba la escuela de Doña Tránsito. No, la escuela pública era la Francisco Antonio Uribe, que es donde está ahora, que ahora hay un hotel y que era lo que era después Caja Campesina. Doña Tránsito, la casa de Doña Tránsito era al frente, donde hoy es la casa de Oliva Bravo. Y Doña Tránsito nos enseñaba ahí al frente. Y el profesor don Antonio Villegas nos validó ese cuarto para poder nosotros ir a hacer quinto a otras partes. Ahí era la escuela. Bueno, allá fue la escuela, y usted siempre habla de un grupo de amigos, y vea qué tan importante estos programas, porque usted aquí ha pasado, en este momento me ha mencionado más de 20 familias de acá de la población, y eso es lo que le gusta a nuestros televidentes, ¿cierto? La historia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aquí están en cada uno de nuestros programas. Ah, sí, hombre, ahí uno más o menos, ya claro que va terminando mucha gente ya se han ido, otros se han muerto, ya uno se va sintiendo solo en el pueblo, ya uno prácticamente conoce poca gente, ya uno lo saludan, a uno sí lo siguen conociendo, pero mucha gente no sabe quién es. Venga, don Luis Fernando, usted me habló ahora antes de empezar la nota de estas casas de acá. Se cree que el Retiro, pues las primeras casas, sobre todo del parque, fueron las de este lado por donde estaba su casa, y que la de acá de enseguida no tenía segundo piso. Según contaba mi mamá, pues mi mamá murió hace por ahí 13 años, sí, ya estaba levantando un mes para cumplir los 100 años. Ella contaba muchas historias, y ella, por ejemplo, esta casa, cuando ellas se pasaron, que decía yo ahora que era que la compró mi abuelo Lino, cuando ellos se pasaron ya estaba por ahí, ella tenía por ahí 12 años, creo, en el 17, y fue en el año de 1917 y era una casa antigua. Ella pues dice que no fue un cambio que hizo el abuelo, pero que era una casa antigua, esto como que había sido un hotel o algo así, de un señor Balbino Yepes, algo, no sé. 1917, y contaba también que la casa de enseguida, la de las Calderones, la de Anita, donde vivía Anita Calderón, no era de 2 pisos, que a ella le tocó cuando edificaron el segundo piso, no sé en qué edad, era de un solo piso. Las otras sí sé poco de las otras casas. Bueno, Luis Fernando, terminemos esta entrevista y agradeciéndole muchísimo, porque yo sé que a nuestros televidentes les agrada mucho este tipo de entrevistas, y más con usted, que es una persona tan versada y tan conocedora de nuestro municipio, hablando de esa época de alcalde, pero de esa época difícil, de cuando usted fue alcalde, todas las veredas no estaban comunicadas. ¿Cómo hacía usted para desplazarse? Yo sí me acuerdo que había una volqueta que era hasta azul, me parece, que la manejaba Humberto Román o Gustavo Villa. Sí, cuando a mí me tocó la alcaldía, aquí no habían carreteras. A mí me tocó comenzar con caminos vecinales, la carretera, ahora la que va hacia Versalles. Aquí no se podía ir, únicamente la de por Pantanillo se podía ir un poquito más allá de donde Califa, y por el cementerio tal vez hasta a donde don Ignacio, donde era la carpintería don Ignacio. De resto todo era a caballo,
Nosotros siempre programábamos las salidas. Los días domingos se hacía una especie que se llamaba bando, por un parlante que había, y se informaba qué día se iba a visitar la escuela. Uno salía de aquí a las 6 de la mañana y estaba llegando aquí a las 8 o 9 de la noche, porque todas las veredas era a caballo. Pues las de abajo no, las del norte sí estaban las carreteras normales, pero todas estas veredas del sur y el Carmen y todo era a caballo, que uno visitaba todo eso. ¿Y los caballos eran de propiedad del municipio o los alquilaban? Se alquilaban porque eso, bueno, tener el municipio siempre era más engorroso y todo. Aquí había varios, unos caballos de don Gustavo Vallejo, de Marino, de varias personas tenían y se alquilaban 2 o 3 caballos por lo general para salir el alcalde con el personero, el tesorero, que en ese tiempo el personero y el tesorero eran como los que estaban al frente de todo con el alcalde. En ese tiempo eran muy poquitos los empleados. Empleados eran alcalde y secretario, un secretario que se llamaba personero, tesorero. En la tesorería había otra persona, 2 personas, el secretario del consejo, recuerdo mucho a Arturo Gutiérrez, a Regina Botero, a Tomás Cipriano Restrepo, que fue un secretario municipal del consejo. En la personería don Abelardo Ochoa, Hernando Colonia, la tesorería don Julio Botero, luego doña Sofía Roldán, luego estuve yo mucho tiempo, 8 años. Bueno, y en la alcaldía había un citador que era Rubén Chica y un guardián para los presos, porque la cárcel quedaba ahí mismo en el segundo piso de la alcaldía, para los borrachitos que se metían a la cárcel y de pronto resultaba uno que otro preso ahí de algunos días, porque luego se remitían para Río Negro La Ceja. Era Pascual Bravo, eso era prácticamente el plan del municipio. Ya los obreros y Felipe Bravo, que era el que manejaba prácticamente todo lo de obras públicas hoy en día. Felipe Bravo, un gran maestro, Felipe Bravo, quien le rindo un homenaje muy especial, lo quise mucho. Felipe Bravo tenía varios obreros, entre ellos Hernando Ramírez, Tarambollo, en fin, pero eran pocos, la nómina del municipio no pasaba de 15, tal vez sí era mucho, era 15, y no creo. En mi época de niñez me acuerdo estas calles todas empedradas y allí sobre todo en la esquina de arriba ganado de Luis Mejía y también me acuerdo que sacaban gallinas, marranos. Sí. Las calles eran empedradas, todas. El primero aquí que comenzó a pavimentar las calles fue don Luis Carlos Robledo, que con un reinado que hizo, en la cual participó Aura Gutiérrez, y no recuerdo cuál era la otra, la ganó Aura, hizo un reinado, y con eso se pavimentó prácticamente esta calle, la calle Real que llamábamos Carrera Sucre, la Real, para todos nosotros. Luego se pavimentó la calle Caldas y luego la plaza. Estas calles eran, por ejemplo, la feria de ganado, aquí había feria de ganados, me parece que era el primer lunes de cada mes, era en esta calle, aquí en la calle de la Notaría. Ahí venían ganado de toda parte, ganado traían de La Ceja, de Río Negro, era grande, los lunes era aquí una cosa grande la feria. Estaba pues ganado, me acuerdo de Marino siempre ha sido, Abelardo Velázquez, en fin. Toñito Mejía, muchos. Estos Vélez, don Pacho Vélez y sí. Los hermanos. Bueno, esos para el ganado no eran aquí mucho, pero sí eran. Y también después ya cuando ya se pavimentó esta calle, sí, en la calle de arriba, yo recuerdo mucho también los marranitos que traía, los cerditos que traía ¿cómo que llamaban? ¿No? Joaquín, en fin, Chaverra, todo eso, era, pues, todo era aquí en la plaza. Y ya se continuó, a mí me tocó continuar la pavimentación de estas calles hasta que ya todo el pueblo se pavimentó. Ya para terminar, ¿por qué no nos cuenta la historia de cuando iban a construir la escuela de la Vereda del Carmen, que trajeron aquí unos extranjeros? Cuéntenos usted la historia mejor. Hombre, esa historia tiene su cosa y de pronto hasta la fiscalía me la gano, porque soy el único que estoy vivo. Estábamos construyendo la escuela del Carmen,
Yo era tesorero de rentas, el alcalde era don Luis Carlos Robledo, yo era alcalde, me tocó como alcalde, ya don Luis Carlos se había ido, estaba don Hernando Colonia, en fin, la junta, pero Jaime era concejal, Pedro Pablo Villa, concejal, estaba la Junta de Acción Comunal, que era Seno Colorado, el papá de Seno, Juancito Castañeda, Javier Giraldo, en fin, lo recuerdo varios, y alguien nos dijo, me pidan a la Federación de Cafeteros, pero eso tiene que ser una región cafetera. Dígame, Café en el Carmen en ese tiempo, por Dios, era una espinera, eso todo lleno de pinos, estaban chiquitos los pinos todavía, lo había acabado de sembrar Álvaro Restrepo. Y vino el auditor y el gerente de la Federación de Cafeteros, y nosotros nos fuimos a tomar aguardientico con ellos, y a ellos les gustaba en Lejos del Nido, que era una heladería de don Hernando Colonia. Entonces nos fuimos ya salimos tarde, iba a la Volqueta, cuando podíamos ir en la Volqueta, y en un carro que ellos trajeron grande, que la carretera era muy mala, logramos ir hasta La Danta, más arribita de la Cecilia. Ahí en La Danta habían caballos, y salimos como a las 5 de la tarde para allá, con ellos ya muy prendidos todos, y nos fuimos, pero bueno, ¿dónde está el café? No, deje y verá que por allá hay café. Cuando ya fue oscureciendo, nosotros les mostrábamos y todas las pineras, ese es café, y ellos ya muy prendidos, pero esto por aquí tan frío, no, es que el frío no es sino esta noche, pero esto por aquí da muy buen café, cuando el café no es que era sino de tierra templada, yo no sé qué, ya hoy como que en toda parte, pero en ese tiempo no. Y entonces ellos que se vinieron, al otro día ya se vinieron, llegamos de allá, ya nos tenían la comida donde Javier Giraldo, donde Colorado, en fin. Comimos y todo, y nos vinimos tomando aguardientico y todo. Ellos se fueron para Medellín como a la 1 o 2 de la mañana, y al otro día nos madrugué yo con el personero y con el tesorero, que era Víctor Castañeda, y nos madrugamos para la Federación y firmamos ese contrato allá. Que cuando después ya comenzaron a mandar materiales y ayudaron y todo, entonces cuando se vienen y ven que esa zona no era cafetera, oiga, esa rabia de esa gente, por Dios, nosotros qué fue lo que, en fin, ya no tuvieron más remedio que terminar la escuela. Y fue de las primeras escuelas hechas en material y modernas. Una escuela muy moderna, y eso la Federación se la metió enterita, eran muy queridos, y ellos se dieron cuenta que ellos no eran bobos, pues. Se dieron cuenta del engaño que nosotros les estábamos haciendo, pero ellos no eran bobos, y quisieron a llorar al Retiro, cuando eso la vereda del Carmen era muy habitada, no es como ahora que creo que otra vuelta está más o menos habitada, pero cuando eso había mucho alumno y era muy habitada, y era una vereda muy buena. Don Luis Fernando, muchas gracias por participar de nuevo en nuestro programa. Hombre, Jair, a ustedes le agradezco, y perdonad que tal vez hay algunas inconsistencias, pero en fin, estamos a la orden para lo que sea, porque hay que tener viva la historia del Retiro, porque el pueblo que no conoce su historia la tiene que padecer. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil.
tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde.